Muy buenas, tribu, bienvenidos un día más al canal de la tribu del ave fénix. Hoy miércoles vamos a hablar de las brujas y la magia. Un tema que seguro os encantará. Pero antes, suscribíos si aún no lo habéis hecho y activar la campanita. Nos encanta recibir vuestros likes y no olvidéis de comentar el vídeo. Y ahora sí, comenzamos con el vídeo. Brujas y magia. Hoy en día las brujas pues es algo más normal, muy común. Hace unos siglos o no hace tanto tiempo estaban muy mal vistas. De hecho, pasaron calamidades. Pero anteriormente sabías que eran muy respetadas. Eran súper valoradas en las tribus, en los poblados, en las ciudades. Y bueno, ¿y qué es para ti una bruja, Carolina? Para mí, una bruja es una mujer sabia, con muchos conocimientos de plantas, de minerales, saber hacer maceraciones, velas. Una mujer culta y admirable. Sí, y etimológicamente es eso. Bruja significa mujer sabia. ¿Y qué pasaron con las brujas? Bueno, en la antigüedad estaban muy bien vistas tanto brujos como brujas. Aquí no hacemos distinciones. ¿Había tanto brujas como brujos? Había tanto brujas como brujos. La magia, sobre todo en las culturas politeístas, no había diferencia entre tradiciones, cultura, lo que era magia, lo que era religión, estaba todo mezclado. Las politeístas eran las que creían en muchos dioses, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, el hinduismo, o en Egipto, en Grecia, Ajá. estaba todo muy mezclado. No todas, ojo, porque la vikinga era politeísta, sin embargo es diferente, era chamanista. Además, su religión chamánica específica se llama Sei. No me digas. ¿Y Y habían brujas. en la Sei? En la Sei, la mayoría de las chamanas eran mujeres. Si lo hacían los hombres, le tachaban de afeminados. Ya estamos con las etiquetitas. Sí, casi todas eran mujeres. Y se llamaban vulva. Bueno, un nombre un poquito... Sí, en realidad lo que quiere decir en el nórdico antiguo es la que lleva la vara. Porque era profetisa, era la que daba los consejos, pero es que era muy, muy respetada. Era como la mujer sabia de la tribu a la que todo el mundo le preguntaba para hacer las cosas. Lo que más antiguamente se conocía como un chamán. Exactamente, sería la chamana. Estamos hablando de chamanismo. Lo que pasa es que a cada chamán, en cada etnia o en cada tribu o en cada sitio donde lo hagan, tienen sus propios nombres. En este caso, la mujer chamana, pues se le llamaba así, vulva. Y de ahí deriva también la parte de huice, que era más germánico, que es lo mismo, es una derivación. Ajá. Con dos C. Y de esa es de donde deriva la inglesa. Witch. Exacto, Y de ahí a brujas. exacto. Porque significa la mujer de la vara, pero luego se fue dando esa connotación, la mujer sabia. Ajá. De hecho, el inglés, la W es de woman, es de mujer. Claro. Por eso tachaban a los hombres de afeminados. Pues posiblemente, puede ser. Entiendo. ¿Y qué pasó entre esa época que eran tan veneradas con la no tan antigua? Vale, pues empezamos por el sur de Francia. Y estamos hablando de sobre el año 400 y algo, con Clodoveo I, que era el rey de los francos. Uh-huh. Y fue el primero que hizo unas distinciones. Y es que a las brujas puso una ley para cobrarles unas multas por practicarlo. Que se llama Lex Salica. Entonces estamos hablando de ya sería la religión, la católica, ¿no? La cristiana, la que se metió con... En esas fechas y en el sur de Francia estamos hablando de la católica. También Carlomagno, en el 780, empezó a encarcelar. Pero ahí no hacía distinción entre hombre y mujer. Ajá. Encarcelaba a quien hiciera brujería, en general. Y de ahí la Inquisición española, bueno, la Santa Inquisición, Sí. que sería primero, empezó en el sur de Francia, Sí. empezó a perseguir en 1184 a los herejes. ¿Y qué son los herejes? Pues los herejes son aquellas personas que tienen una creencia diferente
a lo que esa organización cree o tiene que creer. Entonces, es como, en ese momento era la Iglesia Católica, ¿no? Pues todo aquel que no fuera de la fe de la Iglesia Católica era hereje. Sin embargo, para los magos o los brujos o las brujas que practicaban su cultura, sus creencias, los herejes serían la Iglesia Católica. Exactamente, pero como el poder lo tenía la Iglesia Católica, ellos eran los que hacían esas cosas. Ajá. Pues al principio daba igual que sea hombre o mujer. Al principio es verdad que iba en contra de cualquiera. Pero pasado unos poquitos años, bueno, poquitos, a lo mejor cientos de años, no sé, en el siglo ya XVII, Sí. ya casi todo exclusivamente eran mujeres, casi todo. A día de hoy se sabe que el 80% más o menos fueron mujeres y el 20% fueron hombres, pero hombres que llamaban errantes. ¿Qué significa? Pues los hombres errantes eran los nómadas, Sí. los pobres, los vagabundos, los judíos y los homosexuales. Entiendo. Es decir, que los hombres ricos o Y las gente de mujeres... poder, no. No, las mujeres ricas tampoco. Ajá. A lo mejor un caso muy puntual, pero en general perseguían a mujeres populares y la mayoría eran parteras y curanderas. Las que ayudaban al pueblo realmente. Sí, además que es que ayudaban con, es que es lo que es las plantas, los minerales, sabemos que esto viene de hace muchísimos millones de años y son propiedades que son multiconocidas, sobre todo en la antigüedad. Claro. Son muy conocidas, entonces la persona o la mujer en este caso que usaba estas hierbas con sus propiedades, a lo mejor hace una decocción o haciendo una infusión, cualquier cosa que use o un ungüento con una raíz, Sí. pues eso ya lo consideraban magia. Al ser magia, pues lo tachaban de bruja. ¿Y tenían que probar que eran brujas? A ver, te pongo un ejemplo, ¿vale? Ujú. Por ejemplo, si la ataban y la tiraban al río, se supone que si eres bruja flotas, entonces no te ahogas. Entonces te sacan y te queman en la hoguera. Pero obviamente Vas a morir igual porque... obviamente todas No morían flotas. ahogadas. Ay, pobrecita, era inocente, nos hemos equivocado. Fíjate, pero ya hemos sacado una vida. Sí. ¿Qué usaban para... O sea, qué necesitaban para decir, es bruja? La verdad que muy poco. Depende, esto estuvo 4 siglos. Duró mucho tiempo, muchísimo. Y luego cuando hicieron la orden para quitarlo en 1600, no se quitó. Y no en todos los sitios se quitó. Entonces, con que tu vecino diga, pues mira, mi vecina la he visto volar en una escoba. Vaya. Es bruja. ¿Y eso qué hay de cierto en lo de que las brujas vuelen en la escoba? Un poquito, algo hay. Un poquito, no mucho. Simplemente era que untaban el palo de la escoba, Ujú. lo untaban y se lo frotaban. Vale. Ya ves, Volaban mentalmente, volaban. Exacto. Claro que sí. Eran sustancias alucinógenas. Algo así. Ya, entiendo. ¿Y cuándo terminó esa persecución a las mujeres, a las brujas? Pues realmente, por ejemplo, en España, en 1610. No sé si te suena Zugarramurdi. Sí. Pues que en el caso ese. Ahí vieron que si seguían con el proceso, porque duró muchísimo tiempo, estuvieron muchísimo tiempo y había un montón de gente implicada, incluso hombres y mujeres, pero exagerado. Y claro, si condenaban, vieron que tenían que condenar casi a un pueblo entero o un pueblo entero, y eran miles de personas. Ujú. Entonces llegaron a la conclusión de que no había pacto, se libraron todos y ya a raíz de ahí no se escuchó nada más. Ya estamos hablando de 1610, que en 1600 ya salió la orden, pero es que casi nadie le hizo caso. ¿Y se prolongó mucho más? En España no, pero sí que es verdad que en diferentes sitios tardó un poquito más, un poquito menos. Ayudó mucho a finales del siglo XVII que los filósofos tacharan esto de magia y de bruja como algo de fantasía, algo irreal.
Claro, si no era real, no había por qué perseguirlo. Exactamente, a finales del 18 y principios del 19, los escritores empezaron a escribir como si fuera esto algo o muy bueno o muy malo, ¿no? Pero como algo fantasioso, como Banal. ficción, banal. Al final acabaron haciendo eso. Al final acabaron haciendo como algo banal, la brujería, y ya no importaba, porque no era real. ¿Y la última bruja que se quemó? ¿O que se... A finales del 19. tanto tiempo? Sí, sí. Después de 1600, fíjate. Y es más, en 1944, 1900, ¿eh? 44, fueron 2 medios, fueron condenadas o ajusticiadas por la ley de brujería de 1736. ¿Estamos hablando de casi 2 siglos después? Pues sí, 1944. Pero ya no era por bruja o por eso así más de la magia, sino porque como eran medium Se comunicaban con espíritus. y decían que eso era mentira, que eso lo que hacían ellas era engañar. Y con esa ley, pues la condenaron a las dos. No se derogó esa ley hasta 1951. O sea que Guau. pasaron unos cuantos años, La verdad que sí. 7 años después. ¿Cómo ha sido después de los literarios, de tacharlo de banal y demás, que vuelva a tener este auge que tiene? Porque realmente está otra vez... La cultura popular. Sobre todo mujeres se suelen interesar por estos conocimientos. Es que la brujería no es más que conocimiento. Sí. No es nada extraño, es conocimiento. Si sabes las propiedades de las plantas, pues puedes usarlas en tu favor. Pues mira, pues puedes hacer la vela, puedes hacer los ungüentos, puedes hacer para los labios. Sí, el bálsamo que está... Exactamente. Aquí. O las maceraciones. Está por aquí. Sí, entonces, sabiendo realmente el conocimiento de cada cosa a lo que tú quieres dedicarle tu tiempo y tal, acabas haciendo magia. Claro. Pero es por lo que ya se sabe, es un conocimiento muy ancestral. Y hoy en día sigue viva como religión o como creencia Ajá. con el neopaganismo. Y ojo que en algunos sitios sigue existiendo el animismo y el chamanismo. Siguen existiendo a día de O sea, hoy. que son creencias bastante antiguas. Más de 250.000 años. ¡Wow! Y se quedan todavía presentes. Sí, a día de hoy todavía hay sitios que sí. ¿Y qué es eso del Animismo. animismo? ¿Qué es? El animismo es que todo es sagrado, todo tiene un ente espiritual, todo tiene ánima, tiene alma. Ujú. Entonces, la lluvia pues, Era magia. era magia. El río, el agua, era magia. Todo era magia. Entonces todos conectaban con todo. ¿Y el chamanismo? Pues es lo mismo, pero en vez de todo conectar con todo, hay una persona que hace de comunicador. Entiendo. Conecta y es el que ayuda a la comunidad. ¿Qué sería el chamán? Exactamente, o chamana, si es mujer. Pero no solamente es porque sí, sino porque esa persona tiene los conocimientos. Claro, digamos que era el que se formaba, ¿no? El que estudiaba todo lo que... las propiedades de todas las Exactamente. cosas. Y a raíz de estas dos creencias, ya vienen las religiones. Claro. Las religiones, como hemos visto en vídeos anteriores, tienen 14.000 años nada más. Nada más y nada menos, también te lo digo. Pero bueno, comparado con los 250.000 que puede Más de tener... 250.000. Hay cavernas, por ejemplo, que se saben que viviendo en cavernas ya tenían algo de esas creencias, ¿no? De chamanismo o animismo. ¿Cómo dice, o cómo se sabe, ¿no? que se formó el animismo? ¿De dónde viene realmente? Suena un poco feo, pero básicamente de la ignorancia. Porque la lluvia, ahora tenemos una explicación. Para ellos la lluvia, pues era un dios, o era... No lo llames dios, era Mágico, algo, como claro. había dicho antes. Exactamente. Entonces, cuando ya pasaron de ser nómadas, porque cuando las tribus eran nómadas, ellos no tenían tiempo prácticamente para nada, era cazar, era irse de un sitio a otro, si viene el frío, entonces en ese momento no. Pero en la prehistoria, cuando se empezaron, antes del Homo sapiens, en la prehistoria,
cuando se empezaron a ir a las cuevas, cuando empezaron a ser más sedentarios, empezaron a tener, digamos, más tiempo. Ajá. Al tener más tiempo, eran más creativos. Claro, surgió la creatividad. Y surgió el poder tener tiempo para pensar, ¿esto de dónde viene? ¿O esto qué es? Entonces empezaron a tener esas ideas de que era algo mágico, en plan, no sé cómo explicarlo. Claro. Entonces de ahí surge. Y lo primero, de los primeros que se construía era el templo. A raíz, Antes que el poblado en sí, antes que las casas de los... la casa se hacía a lo mejor algo así más chiquitito, o más, y luego se empeñaban en el templo. Ajá. Y alrededor del templo formaban el poblado, digamos. Vale. Y los templos podían tener, por ejemplo, imágenes de animales. Para ellos eran sagrados. Claro. De esto sigue todavía hoy en día. Y se usaban también las calaveras como honrar A sus muertos, digamos, a sus ancestros. Exactamente. Empezaron a enterrar Claro. y a hacer rituales para los funerales. Entonces a raíz de ahí se formó ya, digamos, una creencia. Si contamos con la persona que aprendía o que conocía de diferentes sitios, y a lo mejor conocía algo de plantas o conocía algo de minerales, conocía algo de astronomía, conocía cualquier cosa, ya lo tomaban como el mago chamán. o chamán. Digamos que ese sería el nómada, ¿no? Que iría de poblado absorbiendo... Podría ser, luego lo que pasa es que se establecen. Los chamanes luego se establecen en una comunidad. Entiendo. Entonces de ahí sigue hoy en día, por ejemplo, el animismo sigue vigente en el Polo Norte, todo alrededor, lo que es Groenlandia, Alaska, y toda esa parte, siguen todavía siendo animistas. Siguen viendo todo como magia, todo con espíritu y con almas, ¿no? Aunque ya lo sepan, aunque ellos sepan que científicamente, el agua como se evapora, llega a la nube y tal, aunque ellos lo sepan, siguen siendo animistas. Aunque tenga una explicación, sigue siendo mágico. Claro. Y es bonito eso. Es precioso, es precioso. Es bonito eso. Y de ahí saltamos lo que es el chamanismo y todo eso. Y cómo llegan las culturas a dar parte a que sean realmente reconocidos los magos y demás. No sé si exactamente reconocido, pero date cuenta que no había escritura. Entonces todo era a viva voz y de Claro. memorieta. Entonces lo que pasa es que cuando llegó la escritura, ya hay primeras escrituras con conjuros, le llaman conjuros, Fíjate. sí, a los sanadores de los sumerios, en la antigua Mesopotamia, ¿Sí? en el año 4000 a.C. En tablillas de arcilla tenían, y es que lo llaman así, conjuros, Conjuros. sí. Y en verdad eran sanadores, para migraña, dolores de espalda, Claro. para ellos eran demonios. Los médicos, los dolores, digamos, ¿no? Eran los médicos y lo llamaban demonios a esos dolores. Exactamente, los médicos serían sanadores ¿Sí? y los dolores son demonios. O sea, el dolor de cabeza, por ejemplo, sería el demonio de la cabeza. Sí, ¿Y cómo lo sacaban? pues hacían el conjuro, que a lo mejor el conjuro era como un exorcismo o algo así, ¿no? En plan, pues este demonio, además es muy gracioso porque lo podían expulsar de muchas formas. Entonces daban mucha retahíla. Por el sudor de tu frente, por la leche de la mama, cuando una mujer tenía niños, o lo vas a sudar de cualquier forma, o expulsándolo por un vómito, por ejemplo. Ajá. Cualquier forma, cualquier expresión que tú te pienses de expulsar algo en tu cuerpo, estaba escrito. Y luego a veces lo juntaban con los masajes. Usaban Las maceraciones. plantas, claro, plantas aromáticas y plantas medicinales y hacían aceites. Pues con esos aceites hacían los masajes y al terminar ponían amuletos en las muñecas y en los tobillos para que no volviera a entrar el demonio. Pero obviamente volvía a entrar. Sí, pero fíjate que estamos hablando del 4000 a.C. y ya había amuletos, Sí, había antiguos. aceites.
había ungüentos medicinales. Son conocimientos muy ancestrales. Muy ancestrales. Esas tablillas hoy en día se pueden visitar. Están en los museos de Londres y de Berlín. Qué bien, ya sabéis. ¿A dónde tenéis que ir a visitar esas tablillas, Y aparte de eso, hay un libro que tiene más de 50 conjuros. Y todos son iguales de expulsar los demonios. De expulsar demonios, sí. Pero los conjuros son así. Y te vienen con tratamientos, que sería eso, los conjuros y los masajes. Y está escrito en 2 lenguas, Fíjate. en sumerio y en acacio. Se llama Mushu. El libro. Sí, el título del libro es Mushu, Mushu. que significa en castellano mensaje. Mira. En esa fecha fue cuando se empezaron los escritos, entonces empezaron a encontrarse que desde los primeros escritos ya hay conjuros, hechizos, rituales. Porque hay magia. Exactamente, porque la magia ya venimos del chamanismo Claro. y del animismo. Eso no se perdió, solo que no había cosa escrita o informe o libro. Pero en el momento que se inventa la escritura ya sí. ¿Te acuerdas del vídeo anterior? Hablamos de los Vedas en el hinduismo, Sí, que eran sus textos sagrados. exacto. Pues en los Vedas ya hay rituales, se llaman rituales. Del ámbito del sacrificio, eso sí, pero Vaya. obviando eso, hay rituales. Claro. Son muy antiguos. Y si de aquí ya nos pasamos a Egipto, Sí. en Egipto eran muy respetados. Había diferentes ramas de magos. Se llamaban magos o sacerdotes Los sacerdotes magos. también. Pues había siempre uno con el faraón. Y se dedicaba solo al faraón. Estaba en la corte. Y ese pues le leía los sueños, interpretaba los sueños, pues le hacía rituales y consejero. El mago era el consejero del Sí, faraón. Cuando el faraón no sabía qué hacer o lo que sea, siempre tenía el mago, así que tenían poder. Eso es tener poder, Pues sí, además estando en la corte, ¿no? Que totalmente. Y había muchas ramas, ¿eh? Los egipcios tienen muchísima cultura, porque es que tienen mucha cantidad de ramas, tenían mucho conocimiento. Por ejemplo, los médicos se llamaban los puros de Sekhmet. Fíjate. La diosa leona, Sekhmet. Y eran los únicos que estudiaban para dedicarse a eso, a curar las enfermedades o ayudar a sanar a los afligidos. supongo que aprender al parto Todo lo que tenga que ver con la medicina. y operaban. También. Hay una rama que, por ejemplo, decía que exterminaba plagas. Fíjate. Hay una rama que era para amoríos y hacían elixires y brebajes. Para las conquistas. Sí. Había muchas ramas de muchos tipos, eso sí. Para utilizar el Eka, que es como ellos llamaban a la magia, Ajá. en vez de magia la llamaban Eka, tenías que primero estudiar, tenías que ser conocedor. No podía hacer de cualquiera. No cualquiera podía hacerlo. Y se dedicaban a eso, había muchas ramas de muchas cosas. Y Egipto es que lo tiene todo. Astronomía. También, astronomía, tenían astrónomos que ellos no se consideraban magos, sacerdotes sí, pero a lo mejor no sacerdotes magos, pero el pueblo sí los trataba como magos. ¿Y eso? Porque, por ejemplo, un astrónomo podía predecir cuándo iba a haber un eclipse. Y eso era magia. Eso es magia pura. Claro. Entonces eran magos. Todo lo que tú te puedas imaginar de la ciencia. Todo se le aplicaba a la magia. Exactamente. O sea, los Sí. estudios científicos para ellos eran magia. Y muy respetados todos. Si nos vamos un poquito más adelante en el tiempo, ¿te acuerdas del zoroastrismo? Que también estuvimos hablando en el video anterior. Sí, exacto. Pues tenían una tribu que se llamaba los Medas. Que era magia. Era la tribu magos. Medas es magos. Y era muy respetada y muy querida. Ellos ahí había incluso hasta nigromantes. Wow. Astrónomos, eran estudiosos de las plantas, sanadores y había nigromantes. Se dedicaban solo, es una tribu solo dedicada al conocimiento. Eran los estudiosos, digamos, de... Sí,
¿Qué otras culturas había que se dedicasen a estudiar? Pues prácticamente en la antigüedad, antes de la Inquisición, todas tenían su magia, sus chamanes, llamarlo de alguna forma, vamos a llamarles chamanes, y todas eran muy respetados. Quien se dedicaba a la magia era una persona muy respetada en la comunidad porque ayudaba. Entiendo. Era porque antiguamente en las comunidades cada uno tenía una tarea, ¿no? ¿Cómo se cultivaba esa magia? ¿Cómo lo hacían? Mira, por ejemplo, los celtas. Ujú. Si nos vamos a los celtas, había un druida que, por cierto, no le gustaba la escritura. Aunque existiese, no vas a encontrar nada escrito, porque tenían miedo de que le robaran los secretos. Vaya. El siguiente que se instruyera como druida, Ajá. tenía que aprenderlo todo De memoria. todo. Él hacía las cosas que le tocaran en la comunidad y mientras iba estudiando, podían tardar hasta más de 20 años en aprenderse leyes, prácticas, medicina, Claro. planta, tardaban muchísimo. Pues tienen que conocerlo todo de memoria, tanto los Todo. rituales, los cánticos, las propiedades de las plantas y las propiedades de las piedras, todo era mental, todo era... Todo memoria. Vaya. Se tiraba muchísimo tiempo estudiando. Eso sí, cuando ya se hacía druida, cuando se ha terminado la instrucción, Ajá. pues ya se quedaba libre, digamos, de esa ayuda o esa colectividad. De las tareas... Exactamente, era la comunidad quien le abastecía, es decir, quien le daba la comida, quien le daba el lugar donde descansar. Todo lo que necesitase el druida para hacer... Claro. ¿A qué se dedicaba ese druida? Pues se dedicaba, estaba en los nacimientos, Ujú. en los funerales, no solamente en los ritos, es decir, en el nacimiento estaba como partera, en los funerales, para el rito de paso. Ujú. Estaban también, por ejemplo, tenían que ver el futuro y prever el futuro. Era una de Eran visionarios entonces. sus tareas, tenían que preverlo. Se dedicaban a sanar. Prácticamente casi todo el tiempo eran médicos. Fíjate. Claro, ellos sabían los sortilegios, los encantamientos para cada enfermedad, cada persona, y lo ayudaban muchas veces con los cánticos. Operaban, como hemos dicho anteriormente. También operaban. Operaban. Eran médicos muy instruidos. Hombre, si se tiraban más de 20 años estudiando, Sí. la cuestión era esa, de todo de memoria, ¿no? Que no haya nada escrito. No llega hasta la actualidad nada de antiguo, salvo las tablillas que has comentado y demás. No, sí que hay. Llega en forma de recordatorio, digamos. Porque lo que llega son creencias a día de hoy que se llaman neopaganismo. No es una sola creencia, porque hay varias ramas, digamos. El neopaganismo se divide sobre todo en tres grandes, pero hay muchísimas. Por ejemplo, una que conocemos todos, la Wicca. Claro. La Wicca es muy famosa. La brujería tradicional o la reconstrucción neopagana. Pero ahí ya te digo, hay muchísimas. Hay una de sacerdotes druidas que ha llegado en la actualidad. Creo que son todos varones, no estoy muy segura, porque se llaman así. La orden de los sacerdotes druidas. Claro. Pero a la cultura de hoy en día ha llegado así. También seguimos manteniendo, como he dicho antes, el animismo y el chamanismo. Entonces, todos estos creencias tradicionales antes de la iglesia cristiana tienen todo ese poder antiguo o siguen manteniendo viva toda esa cultura, magia. ¿no? Digamos, esa magia, claro. Magia que es conocimiento. Y ahora pues tenemos esos conocimientos, ¿no? Digamos, Claro. podemos adquirirlo también en libros, podemos hacer talleres. Totalmente. Además que es muy recomendable el uso de la magia porque nos conecta a uno mismo también. Nos une con lo divino. Claro. Y si todo lo haces con fe, la mente es muy poderosa. Ahí también entra la ley de la atracción. Totalmente.
y la mente es muy poderosa, como he dicho, y atraes. Y es así, Todo y es lo real. que quieres, ¿no? O sea, todo lo que proyectas, digamos, todo lo que estás pensando y todo lo que... Claro, si a ti te dicen, esta planta ayuda con cuando te duele la cabeza. Si tú lo haces con fe y preparas Totalmente. el té, ¿no? Es magia. Claro. Es magia, porque te lo quita. Aunque sepamos que es conocimiento, porque Sí, son las pero propiedades de la planta. Pero ya no es una pastilla, ¿no? Que lleva químicos y que lleva... Exactamente. Es más natural, ¿no? Digamos que conectar con esa magia es conectar también con la naturaleza, con la madre tierra. Si la base de todas estas culturas neopaganas es esa, es la madre tierra, salvaguardarla, respetarla. Esa Honrarla, ¿no? Esa es la base de todas las culturas neopaganas, el respeto. Hay diferencias. Por ejemplo, en la Wicca sabemos lo de que si haces algo te va a venir multiplicado 3 veces. La potencia de 3. Que más o menos se parece al karma. Claro. Exacto. Pues por ejemplo la brujería tradicional no tiene esa ley o esa ética. Entonces puedes hacer el mal que no se te va a rebotar, ¿no? Digamos, ¿no? Ellas no creen en que se te vaya a rebotar. Sino de que pasa algo porque tiene que pasar realmente. Exactamente. Y hoy en día, bueno, pues hay muchos tipos de brujas, ¿no? Están las que llaman bruja blanca, de magia negra, bruja las verde, grises, las verdes. Claro. Depende de lo que te muevas. Y todas podemos ser todas en algún momento dado. No hay que delimitarse. Pues mira, yo me dedico a las plantas y solo de las plantas. Que si quieres sí, porque centrarte mucho en uno, conocimiento de plantas, claro. Centrarte en uno te va a hacer experta en eso. Pero yo diría de probar un poquito de todas. Es decir, tenemos la adivinación, tenemos los oráculos, tenemos el tarot, tenemos la runa, el péndulo hebreo. Nos podemos centrar, por ejemplo, en las velas. El uso de las velas también es muy importante para hacer rituales. Saber qué colores o de qué... Claro, ahí está la bruja ritualista, que tiene que saber un poco de todo. Claro. Te tienes que centrar, ¿no? Si vas a hacer rituales, ¿qué vas a usar para hacer ese ritual, ¿no? Y tienes que estudiar un poquito, digamos, toda la materia. Totalmente. Además, por ejemplo, veáis la daga. Sí. Pues los cortes kármicos. ¿Qué son los cortes kármicos? Pues es unos hilos invisibles que tú no ves y son hilos que te unen a cosas de tu pasado, incluso de tus vidas pasadas que tú ni te acuerdas y no te dejan avanzar. Entonces de vez en cuando hay que limpiarlos para ir sanando esas cargas pesadas. Digamos que son para romper patrones. Totalmente, claro. De tu vida pasada y supongo de las vidas, ¿no? Que tienes en otros planos paralelos al que estás viviendo, ¿no? Exactamente. Entonces al cortar te dejan libre o libre movimiento, claro, y para poder hacerlo diferente. Avanzar de forma más natural, ¿no? O más... Todo esto viene sobre todo veo el gong, por ejemplo, ¿no? Sí, el cuenco tibetano. Pues esto viene de la parte más budista, más hinduista, viene de esa antigüedad. Por ejemplo, te veo que la daga tiene como cosa egipcia. Ajá. Es que todo viene de ahí, todo viene de lo antiguo. Más antiguo que esa Santa Inquisición que hizo tanto daño, ¿no? Claro, antes de que el catolicismo entrara. Pues todo perfecto, ¿no? Ahora se puede practicar sin que, bueno, habrá gente que te llame loca, y habrá gente siempre hay un rodobón de cosillas, siempre van a decir cosas, pero se veía más normalizado, algo más dentro de la sociedad, sobre todo lo que es la adivinación y lo que es la evidencia, ¿no? Hay mucha gente que busca hablar con sus seres queridos que ya no están y demás. Ya se va buscando esas cosas un poquito más y está como más metido en la sociedad. Está menos estigmatizada, está un poquito a veces idealizada, según algunos libros o algunos escritores. Hay que tener siempre respeto,
al usar todas estas cosas, estamos hablando de un conocimiento antiguo y sobre todo hay que usarlo con respeto. Y con conocimiento de causa, de que tú sepas lo que estás haciendo. Claro. Si lo usamos así, nos puede ayudar incluso a tener unos rituales para lo que es la vida cotidiana, el día a día, y ritualizar nuestra vida. Y nos puede, y así atraer la suerte. Con lo que tú has dicho de la ley de atracción, Sí. Igual puedes ritualizar, puedes mentalizarte y hacer unos pasos que hagas de forma ya rutinaria, ¿no? Incorporarlo a la vida. El ritual, digamos, hacerlo, Claro. que sea tuyo también. Y más o menos eso es una bruja. Claro. Quien ritualiza, quien usa a lo mejor inciensos para aromatizar o para calmar, quien usa velas. Eso es una bruja. La meditación, ¿no? También, que Por supuesto. trae conocimiento sobre ti misma. No solo el conocimiento de todo lo que hay, sino también de uno mismo y saber sobre todo de dónde venimos. Porque sí, hoy en día no se ve mal. Hay gente que puede que sí, pero está más normalizado. Pero qué mal lo han pasado. Y qué bien en más atrás. Exactamente. Bueno, ¿alguna cosa más que haya que añadir o algo que...? Pues sí, que si lo van a hacer, tengan presente que es diferente una mujer que un hombre. Los tiempos, los ciclos. Por ejemplo, una mujer es muy lunar. Entonces, viene bien saber que si vas a usar cualquier cosa de esta, también tengas en cuenta un poco de la luna. lunación. Totalmente. Y los hombres, las estaciones del año. Porque ellos son más de sol, ¿no? Más... Totalmente. Entonces, aclarar eso un poco, que hay que tener en cuenta diferentes variantes para hacer las cosas bien. Bien. Exacto. Pues yo añadiría también, bueno, que hacerlo con fe, pero también lo que tú has dicho antes, ¿no? Con conocimiento de causa, de saber que aunque es conocimiento, estás usando magia, estás usando energía. Totalmente. Entonces, no hagamos el mal a los demás, no hagamos a nadie lo que no queramos que a nosotros mismos nos haga, no jugar con el libre albedrío de la gente, para mí sería lo principal. Es básico, principal no es básico. El protegernos nosotros mismos es hacer algo para nosotros o para el bien de la comunidad. Nunca para hacer el daño ni el mal, para nada, nunca. Eso repercute luego. Claro, si nosotros somos mucho de el poder de 3, ¿no? El de que se te va a venir multiplicado por 3. Y no solamente eso, si piensas en las energías vuelven y es el karma. Claro. Y son muchas cosas que tenemos en la antigüedad en el que te lo están advirtiendo. Entonces mejor no juguemos con fuego en ese sentido y usemos los 4 elementos, usemos nuestra cabeza, nuestro espíritu, como los celtas, y hagamos las cosas solo para el bien. Perfecto. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, ya sabes, dale like, comenta qué tipo de bruja crees que eres y nos vemos, nos compartimos en el próximo vídeo.